El ritual comenzaba siempre con un beso para Javier, en la puerta de nuestro apartamento, con el sabor metálico de la rutina y las palabras no dichas. Hasta más tarde, le decía, y el eco de esa mentira ya resonaba en mis oídos mientras mis pies me llevaban en la dirección opuesta a la que él creía. Mi cuerpo se movía con una urgencia que ya no conocía en mi propia casa, una vibración que nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas, una mezcla tóxica de euforia y pánico. Cada paso hacia el apartamento de Leo era un paso que me alejaba de la mujer que había sido durante 10 años, la esposa funcional, la pieza predecible en el engranaje de una vida construida sobre un silencio compartido. El aire frío de la Ciudad de México me golpeaba la cara, un recordatorio agudo de que estaba viva, de que todavía podía sentir algo, aunque ese algo fuera la culpa más corrosiva que un ser humano puede albergar. Yo era dos mujeres, la que cerraba la puerta de su hogar y la que estaba a punto de tocar el timbre de otro. Hubo un tiempo en que el silencio entre Javier y yo era cómodo, un lenguaje propio que no necesitaba palabras. Recuerdo las tardes de domingo en nuestro primer apartamento, tan pequeño que podíamos tocarnos con solo estirar los brazos, pintando las paredes de un amarillo optimista, riéndonos de las manchas en nuestra ropa. Él me hablaba de los puentes que soñaba construir, y yo le mostraba los bocetos de los mundos que quería ilustrar. Éramos un equipo, dos piezas que encajaban a la perfección, construyendo un futuro que parecía tan sólido como el concreto que él tanto admiraba. El amor era el aire que respirábamos, una presencia constante y cálida que llenaba cada rincón. No necesitábamos grandes gestos, porque nuestra conexión se tejía en los pequeños detalles. La forma en que él siempre me dejaba el último trozo de pastel, o cómo yo sabía exactamente la cantidad de azúcar que le gustaba en el café. Creíamos que ese amor era indestructible, una fortaleza inmune al paso del tiempo y a la erosión de la costumbre. Ahora nuestro apartamento en la colonia Roma se sentía como un vasto desierto. 10 años habían transformado esa intimidad en un acuerdo de convivencia pacífica. Nuestras conversaciones eran un guión predecible sobre facturas, la cita con el dentista, el tráfico insoportable. Javier llegaba tarde, con el peso de su trabajo como ingeniero grabado en la frente, y su amor se había convertido en una transferencia bancaria, en la seguridad de un techo sobre mi cabeza. Yo lo esperaba, la ilustradora freelance cuya paleta de colores se había reducido a tonos de gris. Me sentía como una figura decorativa, la administradora de un hogar que había dejado de ser un refugio para convertirse en una jaula de oro. La soledad que sentíamos no era por falta de compañía, sino por exceso de distancia en la misma habitación. Éramos dos extraños compartiendo una cama, cada uno perdido en su propio exilio, con un abismo de silencio y resignación creciendo entre nosotros noche tras noche, un abismo que ninguno de los dos sabía cómo empezar a cruzar. Y entonces apareció Leo. Lo conocí en una pequeña galería de arte en Coyoacán, un lugar tan lleno de vida que contrastaba brutalmente con la mía. Él no era un ingeniero que hablaba de estructuras y presupuestos. Era un músico que hablaba del alma de las canciones y de la forma en que la luz caía sobre un lienzo. Su interés no estaba en mi rutina, en si había pagado la cuenta del gas o recogido la ropa de la tintorería. Su interés estaba en mí, en Sofía. Me preguntó por mis ilustraciones, por los sueños que había guardado en un cajón polvoriento, por la mujer que se escondía detrás de la esposa. No me ofreció un futuro, ni promesas de estabilidad. Me ofreció el presente, un instante de conexión pura y sin adornos. Por primera vez en años, alguien me escuchaba. Realmente me escuchaba, y sus ojos reflejaban una imagen de mí que yo creía haber perdido para siempre, la de una mujer vibrante, apasionada, digna de ser vista y deseada por quien era. La aventura con Leo nunca fue sobre el sexo, fue sobre la desesperada necesidad de romper el silencio. Era mi válvula de escape, el único lugar donde podía respirar sin el peso de la apatía que me ahogaba en casa. Con él, yo no era la esposa de Javier. Era simplemente Sofía, una artista, una mujer con pensamientos y deseos propios. Sus manos no solo tocaban mi piel, sino que parecían despertar partes de mi alma que habían estado dormidas durante una década. Cada encuentro era un acto de rebelión contra la mujer invisible en la que me había convertido. Me aferraba a esa sensación de vitalidad como un náufrago a una tabla en medio del océano, justificando mi traición con la narrativa de que estaba escapando de un matrimonio muerto, de un hombre que ya no me veía. Me convencí a mí misma de que no estaba destruyendo nada, porque ya no quedaba nada que destruir. Era una mentira conveniente, un bálsamo para la culpa que me permitía seguir funcionando. Así, mi vida se fracturó en dos realidades irreconciliables. Por un lado, estaba el hogar, un escenario de silencios tensos y afectos mecánicos, donde interpretaba el papel de la esposa comprensiva. Por otro,
estaba el refugio de Leo, un mundo de risas, conversaciones profundas y la embriagadora sensación de ser el centro del universo de alguien. El beso de despedida a Javier se convirtió en el prólogo de mi encuentro clandestino, un acto de duplicidad que me llenaba de una energía febril y al mismo tiempo me vaciaba por dentro. Me miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Era una extraña con los ojos demasiado brillantes, una experta en el arte del engaño. La culpa era una sombra constante, un recordatorio perpetuo de que el cimiento sobre el que había construido mi vida se estaba desmoronando, y que era yo, y solo yo, quien sostenía el martillo que lo estaba haciendo pedazos, golpe a golpe, beso a beso. La euforia inicial de mi vida secreta comenzó a agriarse, transformándose en una ansiedad de bajo grado que se adhería a mí como una segunda piel. Las mentiras, que al principio eran simples omisiones, se convirtieron en complejas narrativas que requerían una memoria impecable y una energía que ya no poseía. Un simple «¿Qué tal tu tarde?» de Javier se sentía como el inicio de un interrogatorio para el que no había estudiado. Me perdía en los detalles de mis coartadas. El sudor frío recorría mi espalda cuando no podía recordar si había dicho que estaría en una reunión con un cliente o en una supuesta clase de yoga. Vivía en un estado de alerta constante, analizando cada palabra de Javier, cada cambio en su tono, buscando señales de sospecha. El alivio que sentía al salir de casa para ver a Leo era ahora efímero, rápidamente reemplazado por el pánico de tener que regresar y retomar mi papel, de asegurarme de que todas las piezas de mi doble vida encajaran sin dejar fisuras a la vista. El engaño se había convertido en un trabajo de tiempo completo, uno que me estaba consumiendo. A menudo me encontraba encerrada en el baño, el único santuario donde podía derrumbarme sin testigos. El vapor de la ducha caliente empañaba el espejo, borrando mi reflejo, y yo lo agradecía. No quería ver a la mujer en la que me había convertido. Miraba mi mano izquierda, el anillo de bodas que Javier me había puesto hacía una década, y sentía que me quemaba la piel, un círculo de oro que se había transformado en el símbolo de mi fraude. Las lágrimas se mezclaban con el agua, silenciosas e inútiles, porque sabía que no limpiarían la mancha que sentía en mi interior. Era un dolor sordo y constante, el de saber que estaba traicionando a un hombre bueno, un hombre que, a pesar de su distancia emocional, no merecía esto. Me preguntaba en qué momento me había perdido tanto, en qué punto del camino había decidido que la solución a mi vacío era cavar un abismo aún más profundo, uno del que quizás nunca podría salir. Comencé a percibir un cambio en Javier. Ya no era solo su habitual silencio absorto en el trabajo, era una quietud diferente, más densa, cargada de una observación pasiva que me ponía los nervios de punta. Sus preguntas se volvieron más específicas, aunque siempre formuladas con una calma desconcertante. ¿Y qué tal el nuevo proyecto? ¿Te está gustando trabajar con ese equipo?, me preguntaba, y yo sentía que cada respuesta era una prueba. Su mirada a veces se detenía en mí un segundo más de lo normal, como si intentara leer algo detrás de mis ojos. Mi paranoia crecía exponencialmente con cada uno de estos gestos. Empecé a borrar compulsivamente los mensajes de mi teléfono, a ponerlos siempre boca abajo, a crear contraseñas innecesarias. El apartamento, nuestro hogar, se transformó en un campo de batalla psicológico donde yo era la única combatiente consciente, luchando contra un enemigo invisible que quizás solo existía en mi cabeza culpable. Una noche, esa tensión invisible se materializó de la forma más devastadora. Estábamos en la cama, cada uno en su lado de ese inmenso mar de sábanas que nos separaba. Sentí su movimiento y luego su mano en mi espalda, un gesto de afecto que antes habría sido un consuelo y que ahora se sentía como una invasión. Mi cuerpo, que horas antes había estado con Leo, reaccionó antes que mi mente. Me encogí, un movimiento involuntario, casi un espasmo de repulsión. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier grito. Vi en sus ojos una mezcla de sorpresa, confusión y una herida profunda que yo acababa de abrir. «Estoy muy cansada», susurré en la oscuridad, una excusa tan frágil que se rompió en el aire. Él retiró su mano lentamente y se dio la vuelta. En ese instante, supe que algo se había quebrado de forma irreparable. No fue un acto de infidelidad, sino un simple gesto fallido de amor lo que marcó el verdadero principio del fin. Para sobrevivir a la creciente marea de mi propia culpa, mi mente comenzó a construir una fortaleza de justificaciones. Empecé a reescribir la historia de nuestro matrimonio, convirtiendo a Javier en el único villano. Su dedicación al trabajo ya no era un esfuerzo por darnos una vida mejor, sino una negligencia deliberada. Su silencio no era una incapacidad para comunicarse, sino una prueba de su indiferencia. Me aferraba a cada uno de sus defectos, magnificándolos hasta que se convertían en crímenes imperdonables.
Iniciaba peleas por cosas triviales, por un plato sin lavar o una llamada no devuelta, buscando una reacción, una explosión de ira que me permitiera odiarlo, que validara mi traición. Pero Javier rara vez mordía el anzuelo. Simplemente me miraba con una expresión de cansancio y tristeza, lo que me enfurecía aún más. Necesitaba que él fuera el monstruo para no tener que admitir que el monstruo era yo. El punto de no retorno llegó durante una cena que pretendía ser normal. Habíamos pedido comida a domicilio, un intento patético de recrear una cita en casa. El televisor estaba apagado, y el silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Entonces mi teléfono, que había dejado boca abajo sobre la mesa, vibró. El nombre de Leo iluminó la pantalla por una fracción de segundo. Mi reacción fue instintiva, animal. Lo agarré con una rapidez que delataba mi pánico, ocultando la pantalla contra mi pecho. Cuando levanté la vista, los ojos de Javier estaban fijos en mí. No había ira en su mirada, sino algo mucho peor. Una confirmación silenciosa. Una pieza que finalmente encajaba en un rompecabezas que él no quería resolver. No dijo una palabra. Simplemente bajó la vista hacia su plato y continuó comiendo. Ese silencio fue mi sentencia. Sabía que él lo sabía, o que al menos lo sospechaba con una certeza que le helaba el alma. El escape que Leo representaba comenzó a sentirse como otra forma de prisión. La espontaneidad y la libertad de nuestros primeros encuentros se vieron reemplazadas por la logística del engaño. Sus llamadas y mensajes, que antes me electrificaban, ahora me provocaban picos de estrés. Me encontraba con él, en su apartamento que olía a incienso y a una libertad que ya no me parecía real, y mi mente estaba a kilómetros de distancia, en casa, preguntándome si Javier estaría intentando llamarme, si notaría que mi ausencia se prolongaba demasiado. Leo sentía mi distancia. ¿Dónde estás, Sofía?, me preguntaba a veces, y yo no sabía qué responder. Estaba atrapada en un limbo, un no lugar entre dos vidas, sin pertenecer a ninguna. La vibrante mujer que era con él se estaba desvaneciendo, dejando solo a una actriz agotada, repitiendo un papel que ya no entendía ni deseaba. Mi vida se convirtió en un laberinto de mentiras cada vez más elaboradas. Inventé un proyecto de ilustración para una editorial inexistente, con plazos de entrega y reuniones nocturnas. Llenaba mi agenda con compromisos falsos para justificar mis ausencias. El esfuerzo mental era agotador. Tenía que recordar cada detalle, cada nombre inventado, cada excusa. Me sentía como si estuviera caminando constantemente sobre una capa de hielo muy fina, con el pánico de que en cualquier momento se resquebrajara bajo mis pies y me hundiera en el agua helada de la verdad. Estaba perdiendo peso. Las ojeras se habían vuelto permanentes. La mujer vibrante que Leo había despertado estaba siendo devorada por la mentirosa en la que me había convertido para mantenerla viva. Era una paradoja cruel. Para sentirme viva, me estaba matando lentamente. Una tarde, mientras buscaba un libro, encontré una vieja caja de fotos en el fondo del armario. Dentro había una imagen nuestra en un viaje a Oaxaca, de hacía unos 7 u 8 años. Estábamos sentados en una terraza, con el sol del atardecer pintando todo de dorado. Javier me abrazaba por la espalda y ambos reíamos a carcajadas por algo que ya no recuerdo. La felicidad en esa foto era tan genuina, tan pura, que me dolió físicamente verla. No éramos dos personas posando, éramos un equipo, un refugio. Sostuve la foto entre mis manos temblorosas, trazando con el dedo el contorno de su rostro sonriente, y un sollozo seco se escapó de mi garganta. Era el luto por nosotros, por el amor que yo misma estaba profanando con cada encuentro clandestino, con cada mentira. Esa fotografía no era un recuerdo dulce, era una acusación, un espejo que me mostraba no solo lo que había perdido, sino lo que estaba destruyendo activamente. En medio de mi espiral de engaños, Javier hizo un intento torpe pero sincero por alcanzarnos. Una noche, mientras yo fingía leer en el sofá, se sentó a mi lado y, con una voz extrañamente tímida, sugirió que nos tomáramos un fin de semana. Podríamos ir a San Miguel de Allende, como antes, dijo. ¿Recuerdas ese hotelito con el patio lleno de flores? Su propuesta, nacida de una evidente necesidad de reconectar, me cayó como un balde de agua fría. Para mí, no era una invitación, era una trampa que amenazaba con exponerme. Tuve que inventar una excusa sobre una entrega urgente para ese mismo fin de semana. Una mentira que sonó falsa incluso para mis propios oídos. Vi cómo la pequeña chispa de esperanza en sus ojos se extinguía. Su intento de tender un puente fue rechazado con una crueldad que me avergonzó. Su amabilidad, su esfuerzo por salvar algo que yo ya daba por muerto, hacía que mi traición se sintiera aún más monstruosa. La presión se volvió insostenible. El castillo de naipes que era mi vida se tambaleaba con cada soplo de viento. Apenas dormía, y cuando lo hacía, tenía pesadillas en las que Javier me descubría,
o en las que me encontraba sola en una ciudad extraña, sin poder volver a casa ni al apartamento de Leo. Durante el día, estaba irritable, saltando a la defensiva ante la pregunta más inocente. Sentía una sensación de fatalidad inminente, como el silencio pesado que precede a una tormenta. Sabía que no podía seguir así, que algo tenía que romperse. La tensión se había acumulado hasta un punto crítico. Yo era un cable de alta tensión a punto de romperse, y solo era cuestión de tiempo antes de que todo el sistema colapsara, electrocutando a todos a mi alrededor, pero sobre todo, a mí misma. La noche que todo cambió fue un martes cualquiera. Javier me llamó desde la oficina para avisarme que se quedaría hasta muy tarde. Tenían que entregar una propuesta importante al día siguiente. El apartamento, sin su presencia silenciosa, se sentía anormalmente grande y vacío. Una inquietud malsana se apoderó de mí. No era solo la culpa o el miedo, era una compulsión autodestructiva. Necesitaba una prueba, una justificación final para mi narrativa. Me levanté del sofá y caminé hacia su estudio, un territorio que siempre había respetado como suyo. Quizás si encontraba algo, una factura de hotel, un correo electrónico sospechoso, cualquier cosa que demostrara que él también tenía secretos, podría aliviar el peso insoportable de mi propia traición. Era una búsqueda desesperada y fea, el último recurso de una conciencia que se negaba a aceptar su propia culpabilidad. Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, me senté en su silla. El espacio olía a él, a café y a papel. Abrí el primer cajón de su escritorio con manos temblorosas. Documentos de trabajo, facturas, manuales de ingeniería. Nada. Abrí el segundo. Más de lo mismo. Me sentía miserable, una intrusa profanando la confianza del hombre con el que había compartido mi vida. Estaba a punto de rendirme, de volver al sofá y hundirme en mi propia miseria, cuando vi el último cajón, el que siempre estaba un poco más atascado. Tiré con fuerza y se abrió. Dentro, entre carpetas viejas y material de oficina, había una carpeta de cartón sin ninguna etiqueta. La curiosidad, o quizás ese oscuro deseo de autosabotaje, me obligó a tomarla. Al abrirla, mi respiración se detuvo. No contenía papeles de trabajo ni documentos financieros. Dentro había folletos de cursos avanzados de cerámica, mi pasión olvidada. Había presupuestos de diferentes proveedores para un torno de alfarero y un horno pequeño. Y debajo de todo, un plano dibujado a mano, con la letra pulcra y técnica de Javier. Era un diseño detallado para construir un pequeño estudio para mí en una esquina de nuestra terraza, un espacio inundado de luz. Lo había planeado todo: la instalación eléctrica, el aislamiento, la distribución del mobiliario. Era un proyecto completo, pensado hasta el último milímetro. Estaba mirando el esqueleto de un sueño que ni siquiera sabía que aún tenía, un sueño que él había recordado por mí. Pero fue la pequeña nota, escrita en un post-it amarillo y pegada en una esquina del plano, lo que me rompió por completo. Con su caligrafía familiar, práctica y sin adornos, había escrito solo 7 palabras. 7 palabras que demolieron mi mundo, que pulverizaron cada justificación, cada mentira, cada pizca de victimismo que había construido a mi alrededor. La nota decía: para que ella vuelva a tener el brillo en los ojos. No estaba ausente, no era indiferente. Él había estado viéndome todo el tiempo. Había notado cómo mi luz se apagaba, cómo mis colores se desvanecían, y en su manera silenciosa, práctica y torpe de amar, estaba intentando construir un faro para guiarme de vuelta a mí misma. Y yo, mientras tanto, estaba buscando consuelo en la oscuridad, traicionando al hombre que secretamente estaba tratando de devolverme la luz. El impacto de esa nota me dejó sin aire. Me quedé sentada en el suelo frío de su estudio durante horas, con la carpeta abierta en mi regazo, leyendo esas 7 palabras una y otra vez, hasta que las letras se volvieron borrosas a través de mis lágrimas. Cada relectura era una nueva puñalada de una culpa tan profunda que se sentía física, una opresión en el pecho que me impedía respirar. La narrativa que había tejido con tanto esmero para justificar mis acciones, la historia de un marido negligente y una mujer desesperada por ser vista, se deshizo como ceniza en el viento. La verdad cruda y fea se instaló en su lugar. Yo no era la víctima. Yo era la que había empuñado el arma, la que había disparado a sangre fría contra un amor que, aunque silencioso, seguía vivo y luchando. Saqué mi teléfono y, con los dedos temblorosos, escribí un mensaje corto y definitivo a Leo. Se acabó. No me busques más. No hubo explicación ni disculpa. En ese momento, él dejó de importar. La única persona que importaba era el hombre al que había destrozado sin siquiera saberlo. Pasaron varios días. Días de un silencio denso, insoportable, en los que cada crujido del suelo parecía un grito. Finalmente,
Una noche de sábado, supe que no podía seguir viviendo en esa mentira. Javier estaba leyendo en el salón, y yo me acerqué, sintiendo que mis piernas eran de plomo. Puse la carpeta sobre la mesa de centro, entre nosotros. Él levantó la vista del libro, confundido, con una voz que no reconocí como la mía, hueca y desprovista de emoción. Se lo conté todo. No omití detalles, no busqué atenuantes. Expuse mi traición con la precisión de un cirujano que extirpa un tumor, mostrando toda la podredumbre. No lloré, no pedí perdón, porque sentía que no tenía derecho a hacerlo. Simplemente terminé mi confesión con la verdad más honesta que podía ofrecer. Entenderé perfectamente si me pides que me vaya. Entenderé si no puedes perdonarme nunca. La reacción de Javier fue infinitamente más dolorosa que cualquier grito o acusación que hubiera podido imaginar. No hubo ira. Su rostro no se contrajo por el odio, sino por un dolor profundo y puro que pareció absorber toda la luz de la habitación. Se quedó en silencio, durante lo que pareció una eternidad, simplemente mirándome, no como a una traidora, sino como a una completa extraña. Vi cómo el hombre que amaba se rompía frente a mí, en silencio. Finalmente, dejó escapar el aire lentamente y con una voz rota, me hizo la única pregunta que importaba. La pregunta que lo cambió todo. ¿Por qué no hablaste conmigo? Esa simple pregunta desarmó todas mis defensas y reveló el núcleo de mi fracaso. Mi verdadera traición no fue buscar los brazos de otro hombre, fue no haber confiado en los del mío. No hubo una reconciliación mágica. La confianza, una vez rota, no se repara con una simple disculpa. Empezamos a dormir en habitaciones separadas. El apartamento se convirtió en un espacio de tregua, un campo neutral donde empezamos a tener las conversaciones más difíciles y dolorosas de nuestra vida. Hablamos de su silencio, de cómo su forma de amar a través del trabajo me había hecho sentir invisible. Y yo hablé de mi soledad, de mi cobardía al buscar una solución fácil en lugar de enfrentar nuestros problemas. Las conversaciones eran torpes, llenas de pausas incómodas y lágrimas contenidas. No intentábamos perdonarnos, aún no. Solo intentábamos entendernos, comprender cómo dos personas que se habían amado tanto habían llegado a ser dos extraños compartiendo el mismo techo, cada uno luchando sus batallas en trincheras separadas. Un día, Javier guardó los planos del estudio de cerámica en una caja y la subió a lo alto del armario. Ambos supimos, sin necesidad de decirlo, que no podíamos construir nada nuevo sobre unos cimientos tan rotos. Sería un recordatorio constante de mi traición. En su lugar, unas semanas después, llegó a casa con un folleto para unas clases de tango para principiantes. Era algo tan ajeno a nosotros, tan fuera de nuestra zona de confort, que la idea me pareció absurda y al mismo tiempo perfecta. Era un territorio nuevo, donde ninguno tenía la ventaja, donde ambos seríamos igualmente torpes y vulnerables. Nuestras primeras clases fueron un desastre de pasos equivocados y colisiones incómodas, pero en medio de la torpeza, algo sucedió. Por primera vez en años nos tocamos sin el peso del pasado. Nos miramos a los ojos, no para acusar ni para disculparnos, sino para intentar seguir el mismo ritmo. No sé si nuestro matrimonio sobrevivirá. Quizás el daño es demasiado profundo, las cicatrices demasiado visibles, pero ya no vivimos en silencio. Estamos aprendiendo un nuevo idioma, uno basado en la vulnerabilidad y la honestidad brutal. Ya no damos por sentado el amor del otro. Cada día es una elección consciente de seguir intentándolo. El tango se ha convertido en nuestra metáfora, un baile complicado de avance y retroceso, de liderar y dejarse guiar, de confiar en que el otro estará ahí para sostenerte si tropiezas. He aprendido de la forma más amarga posible que la infidelidad más grande no es la que cometes con el cuerpo, sino la que cometes con el alma cuando dejas de comunicarte, cuando abandonas a la persona que, a su manera imperfecta y silenciosa, todavía estaba intentando construir un mundo para ti.